Muchas gracias a todos por su puntualidad. Muy buenas tardes. A nombre de los miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente Capítulo Michoacán, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión solemne, agradeciendo la fina atención de su participación en este magno evento del segundo aniversario de su fundación. Demos ahora la bienvenida a los miembros de nuestro presidium. La doctora Gloria Angélica Álvarez Rodríguez, presidenta. El doctor Álvaro Arceo García, prosecretario. La doctora Eugenia María Acevedo Salomao, académica. El arquitecto Alfonso Pacheco Hernández, tesorero. El licenciado historiador Armando Mauricio Escobar y Olmedo, académico. A los funcionarios, académicos, universitarios, miembros de instituciones hermanas, damas y caballeros, amigos todos, que nos honran hoy con su presencia, les damos las gracias por acompañarnos en este evento que para la filial correspondiente Capítulo Michoacán, comprometida con la cultura, reviste gran importancia. Por tratarse de una ceremonia solemne, les ruego por favor apaguemos nuestros celulares, los pongamos en modo en silencio. Daremos inicio a esta ceremonia. Cedo ahora el uso de la palabra a la presidenta de la filial correspondiente Capítulo Michoacán, la doctora Gloria Angélica Álvarez Rodríguez. Buenas tardes. A nombre de la Academia Nacional, ¿sí se escucha?, de Historia y Geografía y de su filial correspondiente, Capítulo Michoacán, les damos la bienvenida. El día de hoy, 18 de agosto de 2017, reunidos en este magnífico recinto, gracias a la generosidad de su rector Raúl Martínez Rubio, miembro honorífico de la filial, celebramos el segundo año de su fundación y nos congratulamos en ingresar a un nuevo miembro, la arquitecta María Elena Cortés Hernández, egresada de esta universidad que abrió sus puertas para nuestro acto fundacional. Bienvenido. La Academia Nacional de Historia y Geografía surgió en 1925, a los 90 años de su existencia, a instancias de su presidente, el licenciado Luis Maldonado Venegas, y de su vicepresidente, el licenciado Ulises Casab, perdón, pero les envían muchos saludos y lamentan no haberlos podido acompañar. Se decidió comisionar al arquitecto Alfonso Pacheco Hernández para que instituyera la primera filial correspondiente del estado de Michoacán, misma que haría su ceremonia fundacional el 21 de agosto de 2015. Durante los 92 años de funcionar exitosamente, esta prestigiada academia ha agrupado intelectuales de todos los campos del saber, provenientes de 38 países, desde Suiza, Nueva Zelanda, casi todas las naciones de América y Europa, hasta la lejana Etiopía, que dejaron su huella a través de sus aportaciones en esta digna institución y en nuestro país. Destacan personajes en esta academia como Leopoldo Batres, considerado el primer arqueólogo en México, mismo que exploró Teotihuacán y rescató el calendario azteca del vandalismo ciudadano. Brillantes michoacanos como José Rubén Romero, escritor y diplomático, o Alonso García Robles, ilustre zamorano, Premio Nobel de la Paz, o Anastasio Sarabia, cuyo nombre se instituyó el Premio Banamex de Historia Regional Michoacana. Presidentes de México como Miguel Alemán Velasco, Emilio Portes Gil, Silvio Zavala, eminente investigador. La biblioteca de esta universidad lleva su nombre. Gutiérrez Tibón, escritor y antropólogo. Isidro Favela, abogado, periodista, historiador. Jaime Torres Bodet, diplomático, escritor, poeta, director general de la UNESCO. Luis González Obregón, escritor e historiador, a cuyo nombre se otorga un premio a la mejor publicación e investigación. Antonio Caso, filósofo, rector de la UNAM, Manuel Gamio, antropólogo y escritor, y muchos otros cuyos méritos nunca terminaría de nombrar. La Academia abre sus puertas a todo aquel que desea aportar sus conocimientos, independientemente de cuál sea su campo de trabajo o de investigación. Hoy, al celebrar este segundo aniversario, nos congratulamos de recibir en nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, Capítulo Michoacán,
a la arquitecta María Elena Cortés Hernández, estudiosa, investigadora, comprometida con la historia, sabiendo que sus conocimientos nos enriquecerán a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Pedimos ahora al doctor Arceo que a nombre del secretario lea la carta de aceptación de la integrante arquitecta María Elena Cortés Hernández. Muy buenas tardes a todos. La carta dice: carta de aceptación, arquitecto María Elena Cortés Hernández, presente. Siguiendo los lineamientos de la Academia Nacional de Historia y Geografía, Asociación Civil, patrocinada por la UNAM, el Consejo Directivo de la filial correspondiente, capítulo Michoacán, que preside aquí la doctora Gloria Angélica Álvarez Rodríguez, realizó la sesión reglamentaria en atención a su solicitud de ingreso. Como resultado de la misma, nos es muy grato informar a usted que en reconocimiento a los altos merecimientos obtenidos durante su trayectoria profesional en las áreas de investigación, documentación y difusión dentro del campo del conocimiento de la historia, es que fue aceptada como candidata para recibir el nombramiento como académica dentro del seno de esta institución, habiéndose aceptado esta propuesta por el Consejo Directivo Estatal de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, capítulo Michoacán, en sesión celebrada el día 18 de mayo del presente año. Por lo anterior, nos permitimos invitarla para que asista a la ceremonia de ingreso como académica que llevaremos a cabo en su honor en la Universidad Vasco de Quiroga, edificio C, segundo piso. Creo que se equivocaron, es el cuarto. Ubicada en la avenida Juan Pablo II, número 555, camino a Jesús del Monte, Santa María de Guido, de la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, el día 18 de agosto próximo a las 17 horas, donde el Consejo Directivo de nuestra academia tendrá a bien escuchar su ponencia, imponiendo las preseas institucionales y otorgarle el diploma que la acredita como miembro. En la Academia Nacional de Historia y Geografía filial correspondiente capítulo Michoacán, nos congratulamos de poder reconocer la trayectoria ejemplar que han hecho importantes contribuciones a la cultura de nuestra nación. Esperando contar con la amable confirmación de su asistencia, reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración, quedando a sus apreciables órdenes. Cordialmente, como comisionada del Consejo Directiva, la ciencia al servicio de la humanidad, la historia nos hermana, la geografía nos une. Doctora Gloria Angélica Álvarez Rodríguez, presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, capítulo Michoacán. Perdón, voy a interrumpir a nuestra maestra de ceremonias. Están desembarcando así, recién desembarcaditas de la Ciudad de México y de otro lado también, de Orlando, dos académicas que nos hicieron el honor de acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por venir, se ve que vienen agobiadas corriendo. Y todavía nos falta un académico que tuvo un compromiso y pidió licencia para llegar un poquito más tarde. Pedimos disculpas. Gracias. Muchas gracias, doctor, y bienvenidas a nuestras invitadas. A continuación, leerá el acuerdo de ingreso de la arquitecta Cortés, la doctora Eugenia. Buenas tardes. Lectura del acuerdo de ingreso. Honorables miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, capítulo Michoacán. Distinguidas damas y caballeros que nos honran con su presencia, compañeros y compañeras académicos y miembros de las instituciones hermanas que nos acompañan. A nombre del doctor Luis Alberto Torres Garibay, secretario de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, capítulo Michoacán, me permito dar lectura al acta y acuerdo del Consejo Directivo Estatal dado el 18 de mayo de 2017 y que a la letra dice: la académica Gloria Angélica Álvarez Rodríguez propone a los miembros del Consejo Directivo Estatal de la Academia Nacional de Historia y Geografía, capítulo Michoacán, el ingreso de la candidata María Elena Cortés Hernández, mismo que fue aprobado por la Comisión de Admisión. Por lo tanto, una vez presentado y comentado el expediente respectivo y toda vez que las cualidades profesionales y humanas de la candidata son dignas de elogio y afines a los principios de nuestra institución, se declara: es de aprobarse y se aprueba el ingreso de María Elena Cortés Hernández como miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, capítulo Michoacán, en los términos de nuestro estatuto. El Consejo Directivo Estatal convoca a los académicos a la ceremonia solemne de ingreso que se celebrará a las 17 horas del día 18 de agosto de 2017 en la Universidad Vasco de Quiroga, edificio C, segundo piso, ubicada en la avenida Juan Pablo II, número 555, camino a Jesús del Monte, Santa María de Guido, de la ciudad de Morelia, estado de Michoacán. En el acto convocado deberá la recipiendaria hacer uso de la palabra y una vez hechos los comentarios a su intervención, se procederá a la imposición de insignias, museta y toma de protesta. Informo a usted, señora presidenta, que estão reunidos los requerimientos estatutarios, por lo que ruego dar su conformidad para el cumplimiento del acuerdo de ingreso del arquitecto María Elena Cortés Hernández. En nombre del secretario, doctor Luis Alberto Torres Garibay. Sí, se acepta. Muchas gracias, doctora. Un placer, además. A continuación, el arquitecto Pacheco dará lectura a la currícula de la ingresante y entregará un juego de su expediente de ingreso a la presidenta. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que reviste un gran evento que reviste la ceremonia esta de ingreso de la arquitecta María Elena Cortés. María Elena Cortés Hernández, miembro de la primera generación del Instituto de Estudios Superiores Vasco de Quiroga, hoy Universidad Vasco de Quiroga. Arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de maestría en restauración de monumentos en la UNAM. Ha cursado diversos diplomados en desarrollo del pensamiento en ITESO, recaudación de fondos, Funding Rising, impartida por la Universidad Indiana, Centro de Filantropía. Aprendizaje corporativo por la Universidad La Salle, Guadalajara. Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Capacitación para tutores por la Universidad Michoacana. Ha realizado diversos cargos y comisiones académicos como directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Vasco de Quiroga, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Actualmente forma parte del Consejo Técnico y Académico de la Facultad. Cuenta con más de 20 años de experiencia como profesor de la Escuela de Arquitectura en la Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Michoacana. Ha colaborado para el Instituto Valladolid y la Universidad La Salle en Morelia.
Ha sido reconocida en varias ocasiones como docente mejor evaluada en la Universidad Vasco de Quiroga y en la Universidad La Salle, aquí en Morelia. Ha colaborado con la doctora Gloria Álvarez en trabajo de investigación en la Escuela de Arquitectura, estando pendiente la publicación del libro Los Portones de Morelia, Carpintería Michoacana. Ha impartido diversas conferencias para congresos, semanas de arquitectura y diseño, además de encuentros de creadores. Ha realizado múltiples cursos de actualización y preparación docente. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Cedo ahora la palabra al arquitecto María Elena Cortés Hernández para que dé inicio a la exposición de su tesis titulada El vidrio en la arquitectura a través de la historia. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los amigos, compañeros, distinguidas personalidades que se encuentran este día conmigo. Agradezco mucho su presencia. El día de hoy disertaré acerca de un tema que en lo personal es sumamente interesante y versa al respecto de el uso del vidrio en la arquitectura. El vidrio es un material que, dada su transparencia, forma parte de nuestra vida diaria. De hecho, podríamos decir que no concebimos quizá la vida actual sin este material por sus muy diversos usos que tiene en la actualidad. En este caso comenzaré a hablar, cómo es que surge este material. Resulta ser de que su origen está ligado, a la historia, ¿sí? Y es concretamente con Plinio, historiador romano, que es quien documenta en su texto Historia Natural, ¿sí?, cómo es que fue descubierto este material. Se dice que unos navegantes en lo que actualmente serían las costas del Líbano, prendieron una fogata para preparar sus alimentos y se mezclaron en ese momento arenas y natrón, que era un material que ellos traían consigo y que era lo que comerciaban, y se dan cuenta de que esta mezcla de elementos al estar en constante contacto con el fuego generó un material que se había fundido y que con el tiempo se había solidificado. Es así pues como Plinio nos habla del surgimiento de este material. A lo largo de la historia vamos a ver los diferentes usos que ha tenido. En un principio fue en su mayoría utilizado para la elaboración de cuentas que se utilizaron para elementos de ornato y de joyería. Va a ser posteriormente cuando comience a utilizarse de una manera diferente, y esto va a ser en la elaboración de recipientes, vasos y una serie de botellas por las ventajas que ofrecía este material. Dada su transparencia y el color verduzco, es que se le da el nombre de virilio y de ahí viene el nombre de vidrio, ¿sí? Durante mucho tiempo el uso de este material estuvo casi limitado a este tipo de uso. Va a ser hasta más adelante, y esto va a ser con los romanos, el que comienza a utilizarse para los mosaicos que se utilizaban para decorar los muros y sobre todo los pisos. Es así un nuevo uso que tiene este material y que además, combinado con diversos óxidos, adquiría un color diferente. Es así como lo vamos a ver utilizado en Roma, ¿sí? Y tenemos otro uso que tuvo en Roma. Si bien no fue el más común, vamos a encontrar que en Pompeya, fue esta ciudad que quedó sepultada en el año 79 de esta era por la explosión del volcán Vesubio. Resulta ser que en esta ciudad, que durante mucho tiempo quedó sepultada, y es hasta a mediados del siglo XVIII que se descubre, y dando lugar este hallazgo arqueológico a
a poder conocer cómo era una ciudad romana, cómo vivían, cómo eran sus espacios, pues incluso este descubrimiento trajo consigo muchos avances. Es aquí en Pompeya donde se encuentra que el vidrio ya era utilizado en las ventanas de las casas, si bien no era lo más común, porque las casas romanas era común que no tuviesen ventanas al exterior, esto es, se iluminaban a través de patios que distribuían los diferentes espacios. Sin embargo, en Pompeya se encuentra, la fotografía es de una vivienda en Pompeya, en donde vamos a ver el uso del vidrio en pequeñas dimensiones y podemos comentar que este material se usaba en 2 capas, quedando un espacio intermedio entre una y otra, lo que además va a favorecer para hacer un aislante térmico, acústico, y además de la transparencia del material, pues permitía poder ver hacia el exterior. Si bien no todas las casas van a tener el uso de este material, pues también nos refieren los investigadores que en algunos casos se colocaban pieles de animal retiradas, o bien también menciona el uso de papeles encerados. Pero tenemos aquí, pues bueno, un vestigio del uso de vidrio ya ligado a la arquitectura. Bueno, y el uso del vidrio fue utilizado de diversas maneras y vamos a encontrar que por los romanos van a ser una cultura en la cual hasta la fecha el vidrio de Murano es toda una aportación que hasta la fecha se sigue manejando. Ellos van a trabajar de manera diferente a través del vidrio soplado, donde se generaban este tipo de recipientes, ¿sí?, que fueron utilizados para diversos usos. Y pues bueno, ligado a la arquitectura vamos a encontrarlo que se va a desarrollar sobre todo en la Alta Edad Media. Sin embargo, pues bueno, antes de la Alta Edad Media vamos a tener dentro de la arquitectura románica, ¿sí?, donde vamos a encontrar que nos dicen los historiadores que a partir del siglo IX se empezaron a utilizar en estas construcciones. Si bien no es en grandes dimensiones, ya que como podremos ver en las imágenes, era una arquitectura sumamente pesada, ¿sí? De hecho, hay una frase que utilizamos los arquitectos que dice que dominan los llenos sobre los vanos, esto es, vamos a ver grandes muros con apenas unas pequeñas aberturas. Sin embargo, nos dicen que desde el siglo IX es que se comienza a utilizar el vidrio, ¿sí?, en pequeños formatos. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo de esta arquitectura románica de la última etapa, ¿sí?, en donde vamos a ver, por ejemplo, que ahí ya aparece un arco apuntado como este que tenemos aquí, ¿sí?, y los muros en este caso servían para ser recubiertos con pinturas. Estas pinturas generalmente vamos a encontrar que tienen o abordan temas bíblicos, ¿sí?, esto es, imágenes de santos, pasajes del Nuevo o del Antiguo Testamento. En este momento, dentro de la arquitectura románica, vamos a ver que estas pinturas servían también para evangelizar, pues bueno, a los habitantes. En este momento, si hacemos un poquito de recuerdo, para este momento los libros se hacían uno a uno, se hacían precisamente en estos lugares, ¿sí? Y entonces, pues la mayoría de la gente no sabía leer. Es más, no había que leer, ¿verdad?, porque los libros estos eran sumamente escasos y iba a ser en este momento cuando vamos a ver una evolución en la arquitectura. ¿Cómo es que se genera esta evolución? Resulta ser que el románico fueron logrando poco a poco ir haciendo bóvedas más resistentes, cada vez bóvedas más altas, ¿sí? Y vamos a ver cómo a lo largo de varios siglos lograron una maestría en el desarrollo de estas construcciones, lo cual permitió que
las cargas de las cubiertas fueran trasladadas al exterior gracias a estos arcos que aparecen por aquí, que le vamos a llamar los arcos botareles, ¿sí? De tal manera que vamos a ver cómo estas esbeltas columnas sobre las cuales soportaban las cubiertas en estas construcciones van a generar, pues bueno, una serie de cambios. Y gracias a esa maestría vamos a ver cómo es que esto evoluciona. En esta imagen lo que yo tengo es una imagen de la planta de Saint-Denis. Se habla de que es en la abadía de Saint-Denis donde se inicia el gótico. El abad Suger, ¿sí?, que resulta ser de que él va a tomar la encomienda de hacer una ampliación a la iglesia que se tenía. En Saint-Denis es una iglesia que está a pocos kilómetros de París y resulta ser de que este es un lugar donde para la fiesta de San Dionisio, que San Dionisio, pues bueno, es un santo, un mártir del tercer siglo, se veneraba, de hecho aquí en esta abadía, de ahí el nombre de Saint-Denis, por San Dionisio, ¿sí? Y resulta ser de que para estas fiestas, pues muchos habitantes de París iban a este lugar. Entonces, es así como el abad Suger decide hacer una remodelación en esta construcción, ¿sí?, donde ustedes podrán observar que aquí se ve unos muros, ¿sí?, que marcaban, pues bueno, la anterior planta y cómo se va a comenzar a trabajar esta parte de lo que va a ser el nártex, esto es el acceso al templo de la abadía, ¿sí?, y posteriormente se trabajará en esta parte, en el coro de la abadía de Saint-Denis. Tenemos pues aquí la planta de lo que fue esta reconstrucción que hace el abad Suger, ¿sí?, de tal manera que, pues bueno, tenemos ya aquí esto. Vamos a ver la evolución que se logra en estos momentos en la arquitectura. Resulta ser de que, les decía, el románico fue, a veces comento, como un laboratorio de pruebas. Permitió ir poco a poco logrando que las bóvedas fuesen más grandes, más altas, más sólidas, de tal manera que para el gótico vamos a encontrar que estas cubiertas van a alcanzar, podemos hablar desde 35 metros y medio, y se habla que las más altas llegaron a tener 48 metros de altura. ¿Sí? Todo esto se trabajaba en piedra, ¿sí? Vamos a ver toda la estructura, si observamos las esbeltas columnas, ¿sí?, cómo suben hasta la cubierta y una parte del peso de esta cubierta era pues cubierto a partir del exterior gracias a los arcos botareles que hace un momento les comenté. Dado este equilibrio de fuerzas, permitió que el muro dejase de ser un elemento indispensable, ¿sí?, porque dejó de ser el elemento de carga requerido para estas obras. Es así entonces cómo se van a comenzar a abrir estos grandes ventanales. Incluso hay historiadores que nos refieren como una trepanación en el muro. Esto realmente fue algo impactante que se logra por primera vez en Saint-Denis. Aquí tengo otra de las imágenes, podemos ver las bóvedas, ¿sí?, que estas bóvedas cada vez se van a ir haciendo más elaboradas, bóvedas de nervadura que llegan a ser de un trabajo verdaderamente complejo, ¿sí?, y que se fue logrando con el avance y la evolución del románico. ¿Sí? Es aquí donde se habla en algunos textos que esta oportunidad de tener grandes claros en las ventanas, ¿sí?, se va a hablar de esto refiriéndolo, pues bueno, a esta luz que permite la entrada a través de estos orificios. Incluso se habla de una luz celestial, ¿sí? Recordemos que estos edificios
van a ser en el gótico, serán las catedrales, y pues la catedral es, podemos decirlo de alguna manera, pues bueno, la casa de Dios. ¿Sí? Resulta ser entonces que estas catedrales van a cada vez tener mayor cantidad de orificios, ¿sí? Y es en este lugar donde aparece el uso del vidrio de una manera verdaderamente importante. Vamos a ver que entonces estas vidrieras pues fueron elaboradas, se dice en algunos estudios que se tienen que estas vidrieras eran, tenían secretos celosamente guardados por los vidrieros que las hacían, donde se habla de este gremio que celosamente cuidaba pues bueno, sus fórmulas, sus procesos, y que en muchos casos eran oficios que se aprendían de una generación a otra, en donde nos refieren algunos textos que incluso llegó a haber 5 generaciones que se dedicaban a lo mismo, al trabajo del vidrio y la elaboración de estas verdaderamente joyas. Es importante pensar en, pues bueno, el hombre de la Edad Media, si bien es de la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo XII al XV, en donde se desarrolla estas importantes construcciones, pues incluso podremos pensar en la sensación que daba y que nos sigue dando, ¿verdad?, al entrar a estos edificios, ¿sí? Resulta ser de que vamos a ver que la luz que entra al interior de este recinto, pues es una luz de colores, dada el color que tienen los vidrios, y vamos a ver cómo va a haber una serie de figuras, ¿sí?, que aparecen entonces en estas vidrieras. Resulta ser que estas vidrieras se les va a llamar también vidrieras historiadas, porque resulta ser que entonces estas vidrieras, ¿sí?, relataban, o vamos a ver que tienen imágenes, les decía yo, de santos, de pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, y lo que en el románico se hacía a través de la pintura, vamos a ver cómo en el gótico se hace a través del vidrio. Aquí en este caso tengo la fotografía de la Catedral de Bourges en Francia, donde quise ponerla, pues bueno, para ver esto que yo les hablaba, el traslado de las cargas, cómo se conducía al exterior, de tal manera que los contrafuertes, ¿sí?, eran los que soportaban estos empujes de la bóveda, ¿sí?, y fueron permitiendo el que cada vez se fuesen haciendo más altas, les decía, más grandes, más sólidas. Hay diversos ejemplos, y aquí en este caso tengo las vidrieras de Notre Dame, ¿sí? Vamos a ver, aquí domina un color que va a ser el azul, va a ser muy común que dominen en estas vidrieras los fondos de tono azul y tono rojo, ¿sí? Si se observa, vamos a ver aquí que en estos círculos hay una serie de personajes, ¿sí?, y es pues esto que les decía, va a representar imágenes bíblicas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es que se hacían estas vidrieras? Pues se dice que una vez que se estaba trabajando la catedral, los expertos vidrieros hacían, pues bueno, primero había que hacer una propuesta para la elaboración de estos vitrales. Una vez que la propuesta era aceptada, se procedía a trazar, se habla de los cartones, en donde se trazaba en su dimensión real, esto es escala 1:1, ¿sí?, las figuras que iban a contener estos vidrios. Estos vidrios vamos a tener entonces que se coloreaban, ¿sí?, y se van a poner sobre una superficie de plomo, ¿sí?, y era el soporte que entonces vamos a tener en estas construcciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta imagen donde vemos, pues bueno, toda la piedra que hay en el exterior, pero aquí quise poner esta imagen porque aquí aparece el rosetón. Vamos a ver, este elemento es típico de las catedrales góticas, en donde el rosetón va a ser una figura que por su forma misma va a representar a Dios.
se habla de que el círculo no tiene principio ni fin, de tal manera que a través del círculo de esta ventana con esta forma era una forma de representar a Dios. Dios no tiene principio ni fin. Vamos a ver cómo se puede observar aquí en estos elementos, cómo se calaba la piedra, esto es, se hacían perforaciones en la piedra y por la parte de adentro se colocaban los vidrios de colores, de tal manera que permitieran la iluminación al interior, ¿sí? Aquí podemos ver algunos de ellos, ¿sí? Como verán, aquí por ejemplo tengo este rosetón donde podemos ver, aquí aparece una imagen. Observen ustedes esta imagen que tenemos aquí al centro, en donde aparece este hombre y siempre que le veamos que tiene un platito o esta aureola con la cruz en la parte de atrás, es la forma que va a surgir en la época del arte bizantino para representar a Jesucristo. Es típica esta imagen donde vemos este hombre vestido con estas túnicas. Si ustedes observan incluso la forma como tiene la mano, pues podremos reconocer ahí la forma incluso como los sacerdotes cuando dan la bendición, es la forma en que colocan su mano. De tal manera que aquí podemos decir que está el Pantocrátor, que es el nombre que se da en el arte bizantino a la representación de Jesucristo. Y entonces pues observaremos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 más son 12, ¿verdad? Representa entonces a los 12 apóstoles. Es más, aquí podremos ver algo que también es interesante. No sé si aquí pueden observar, si no me falla la vista, aquí se ve un león con alas. ¿Sí? El león con alas va a ser el que represente a San Marcos, ¿sí? En la parte superior, a ver, por allá va a haber otro personaje y si no me falla la vista, este podría ser un toro alado. Que va a representar a San Lucas, ¿sí? En este extremo tendré un águila, ¿sí? Y el águila representa a San Juan, ¿sí? Y de este lado, ¿sí?, tengo la representación de un hombre con alas, ¿sí? A esta representación de los 4 evangelistas es lo que le llamaremos el tetramorfos. Esto es muy común y ustedes lo pueden observar que en los templos la cúpula representa entonces a Jesucristo y en las esquinas encontraremos que en las pechinas se ubican imágenes de los evangelistas, ¿sí? Entonces aquí tenemos a esto que se denomina el Pantocrátor y el tetramorfos, ¿sí? Y pues bueno, en la otra parte, pues bueno, vamos a ver otra serie de imágenes, ¿sí? Es pues bueno la vista que tiene el rosetón de Notre Dame desde su interior. Y bueno, estas vidrieras vamos a ver eran una forma, les decía yo, de evangelizar, ¿sí? Pero también vamos a ver que estas vidrieras, ¿sí?, pues bueno, en un momento más veremos algo bien interesante que van a ser, pues bueno, los donadores de las vidrieras. Aquí en este caso tengo esta imagen que me parece un ejemplo sumamente destacado, que es la Sainte-Chapelle, que se encuentra en París, esto es la Capilla del Rey. La Capilla del Rey que se hace para tener aquí en custodia una serie de reliquias. ¿Qué reliquias eran las que se tenían aquí en custodia? Pues se habla que se tenía un clavo de Jesucristo, la corona de espinas y una parte, la lanza, ¿sí?, y la esponja. Entonces, estas reliquias que se tenían aquí en la Sainte-Chapelle, ¿sí?, por eso es que se manda a construir. La Sainte-Chapelle en realidad es una construcción bien pequeñita, ¿sí? Era, como se conoce, pues bueno, la capilla del rey. Y resulta ser de que a pesar de ser esta construcción tan pequeña, pues son sumamente destacables. Observen aquí ustedes lo esbelto de los perfiles de piedra, ¿sí? Esta gran maestría que se fue obteniendo con la construcción que se fue generando. De hecho, vamos a ver cómo nos refieren algunos textos que había un
un orgullo por cada ciudad. Cada una quería tener la mejor catedral, la más bonita, la más alta, la más hermosa, ¿sí? Entonces se comenzó a generar la construcción de catedrales en muchas de las capitales y ciudades importantes a lo largo de toda Europa. En esta vista podemos apreciar, ¿sí? Pues bueno, lo que es la cubierta. Vean ustedes el tipo de bóveda que vamos a ver aquí, las bóvedas de arista, que les decía que poco a poco se van a hacer incluso cada vez más complejas, más elaboradas, ¿sí? Y aquí en este caso, pues tenemos el rosetón. Aquí vemos parte del ábside, esto es donde se encontrará el altar, ¿sí? Y pues bueno, recordemos que las iglesias, pues bueno, van a tener generalmente, y esto viene, pues bueno, desde las primeras basílicas romanas, la orientación oriente-poniente. Esto es, el altar siempre irá al oriente, que es hacia donde nace el sol, y al poniente, pues bueno, donde se encuentra la fachada del templo, es hacia donde se da el ocaso del sol. Aquí podemos ver, pues bueno, lo que es el rosetón, les decía, esta figura que representa, pues bueno, a Dios, ¿sí? En su interior vamos a ver una gala de policromía, de trabajos escultóricos, ¿sí? También en este momento vamos a ver cómo los gremios artesanales van a lograr verdaderamente una maestría en la elaboración de cada uno de sus partes. Los gremios cuidaban el trabajo, ¿sí? Y pues bueno, aquí quise contrastar en este caso esta imagen del monasterio de Santa María de Cañas, ¿sí? En donde vemos pues bueno el contraste cuando no tenemos pues bueno estos maravillosos vitrales. Y aquí en esta imagen quiero yo referirme a pues bueno, los donantes de las vidrieras. Resulta ser de que vamos a tener que va a haber personas que van a donar, pues bueno, estas vidrieras. Eso es, daban los recursos para que se pudieran elaborar, ¿sí? Y entonces vamos a observar aquí, por ejemplo, observen que aquí tenemos una Madonna, una Virgen con niño, ¿sí? Y en la parte de abajo, y lo mismo que en esta, observarán que aparecen un par de figuras. Bueno, ¿quiénes van a ser estas figuras? Pues bueno, van a ser los donantes de la vidriera. Esto es, las personas van a hacer estas donaciones, pues no porque pensaran que estaban donando una obra de arte, porque estas donaciones era una forma pues de quererse ganar el cielo, ¿sí? Y entonces por eso es que vamos a tener aquí representado pues bueno a los donantes de las vidrieras. Aquí un elemento interesante que lo vemos en estas vidrieras, ¿sí? Y que también lo encontraremos dentro de la pintura gótica, es que vamos a encontrar siempre la referencia con la arquitectura gótica, ¿sí? Lo mismo podemos verla en las pinturas, que si bien la pintura gótica vamos a encontrar que ya no va a tener los grandes formatos que tuvo en el románico, la pintura gótica va a ser una pintura doméstica, esto es la que la gente tenía en su casa. Va a desarrollarse en esa época la técnica del temple que se hacía sobre tablas. Y resulta ser de que la pintura gótica va a tener siempre el referente con la arquitectura, ¿sí? Que lo vemos también aquí en estas vidrieras. Y bueno, quiero también hablarles acerca de lo que son los pliegues, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué es esto? Se habla de los pliegues y nos referimos entonces a estas vestimentas, ¿sí? Resulta ser de que en el gótico vamos a ver también cómo las figuras son alargadas, todo me habla de esta verticalidad que se maneja en cada uno de sus elementos. Podemos encontrar entonces aquí que están vestidos con estas túnicas y observen cómo la túnica cae, digámoslo así, pegado al cuerpo. Estos pliegues, ¿sí? Que marcan, pues bueno, estos ropajes que incluso nos van a hablar o nos pueden servir
para datar estas vidrieras. Ustedes van a ir viendo cómo estos pliegues se van a ir modificando. Nuevamente volvemos a ver aquí el tono azul en el fondo, ¿sí? Aquí ya encontramos colores como amarillos, verdes, violetas, ¿sí? Y, por ejemplo, observemos estos que también son vitrales góticos, pero ya es de una época bastante diferente, en donde podemos, observen ustedes aquí, cómo volvemos a tener una Madonna, ¿sí? Volvemos a hablar de esta Virgen con el niño, observen cómo en el niño volvemos a ver la cruz atrás, y cuando ustedes la encuentren, pues bueno, esta aureola dorada con esta cruz, pues bueno, siempre nos habla que representa a Jesucristo. Observen ustedes aquí cómo se observan que los pliegues han cambiado, ya se ve como si se tratase de una tela más pesada, más gruesa, ¿sí? Incluso esto nos va hablando, pues bueno, de esta evolución. ¿Sí? Aquí en este caso aparecen, y quise hacer referencia a lo que van a ser las grisallas, esto es donde aparecen los vidrios transparentes con tonos de grises, ¿sí? Y estos tonos de grises vamos a verlos que se hacían pues para lograr las texturas, los rostros, ¿sí? Y esta era una pintura que se agregaba a las placas de vidrio, y para que esta pintura se fijara, pues implicaba el que el vidrio tuviese que entrar nuevamente al horno. Se habla de que entraba al horno y alcanzaba temperaturas alrededor de 1500 grados, ¿sí? Y que después de digámoslo así, esta segunda horneada que llevaba el vidrio, habría que dejarlo a que poco a poco fuera perdiendo su temperatura. Una vez que el vidrio había perdido su temperatura y no se había roto, entonces esto había fijado el vidrio, y entonces estas grisallas habían quedado entonces fijadas al vidrio y podrían durar, pues bueno, mucho tiempo, como lo tenemos hasta la fecha. Bueno, aquí en este caso quise poner esta imagen, quizá no es muy clara, aquí ya vemos algunos tonos violáceos, ¿sí? Aquí observaremos, por ejemplo, aquí aparece, pues bueno, un caballito y, pues bueno, las representaciones. ¿Sí? Ok, aquí tengo estas vidrieras de Chartres, observaremos el azul tan intenso que vamos a ver aquí en este momento, y les decía yo los referentes con la arquitectura, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen, ¿sí? Que si vemos la aureola, identificaremos, pues bueno, que se trata de Jesucristo, ¿sí? Si se fijan por la postura del cuerpo que tiene, parece ser que fuese la escena cuando Cristo es aprehendido, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver también lo que les mencionaba, el uso de los pliegues. Otro elemento que es interesante dentro del arte es el manejo de cómo identificar al personaje principal. Bueno, esto lo vamos a lograr por medio de las alturas, ¿sí? Resulta ser de que un lenguaje que se utilizaba era que para destacar al personaje más importante siempre lo iban a poner como el más alto. Si ustedes se fijan, aunque si bien apenas es un poquito lo que se ve, la diferencia, podemos ver que su cabeza sobresale, ¿sí? Y entonces, pues bueno, estos son lenguajes que se utilizan dentro de la pintura, para referir, pues bueno, a los personajes principales. Bueno, aquí volvemos a ver nuevamente, si ustedes observan la imagen del Pantocrátor, ¿sí? Observen cómo hay 3 palomas que aparecen aquí, entonces estaríamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí en esta parte, en este elemento que se le va a llamar mandorla o almendra mítica, que se comienza a utilizar en el arte románico, va a ser un elemento que va a delimitar la figura, generalmente va a ser de Jesucristo o de la Virgen o las Madonas, para referirlas. En el románico, si bien
cuando se hacía con pintura, vamos a ver que se utilizan colores amarillos, verdes, rojos, azules. Aquí en este caso aparece solamente marcada esta forma que se le ha llamado también almendra mítica, ¿sí? Y observarán que a un costado, pues bueno, tengo ángeles. Bueno, aquí tengo otras imágenes más de vidrieras, pero como el tema es extenso, creo que me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, aquí agregué en este momento estos vitrales porque no puedo hablar de vidrio sin referirme a Tiffany. Tiffany va a ser un vidriero sumamente famoso, ¿sí? De Nueva York, ¿sí? En donde Tiffany va a realizar una serie de vitrales, si bien aquí estamos hablando ya de otra época, estamos hablando del siglo XIX, pues también la contribución que dio en el uso de vitrales este artista del vidrio va a ser pues sumamente importante. Vean ustedes, se dice que él tenía una gran maestría del dominio de pues bueno, de los cortes del vidrio, de las mezclas de los colores, ¿sí? De tal manera que, bueno, si ustedes recuerdan a Tiffany, seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de las lámparas Tiffany, ¿sí? Y pues bueno, quise yo aquí agregar una imagen que tiene que ver, pues bueno, con México. Resulta ser que tenemos ahí, pues, el telón de Bellas Artes. Resulta ser que el telón de Bellas Artes es una pieza sumamente importante dentro de nuestro arte mexicano porque además es un telón que está elaborado con vidrio. Esto es, fue mandado a hacer a los estudios Tiffany de Nueva York, ¿sí? Y en este telón, que es un telón rígido, diferente a lo común y ordinario, a lo mejor de los telones, que generalmente, pues bueno, son de telas, se mueven a los costados, ¿sí? O bien se alzan. Este es un elemento rígido, ¿sí? Y en cada uno de este telón van a observar que se desarrollan una serie de cuadritos, ¿sí? Y pues bueno, aquí tengo un paisaje del Valle de México, ¿sí? En donde aparecen, pues bueno, los volcanes del Popo y el Ixtla, ¿sí? Y en este caso, vean las matices y gamas iridiscentes de color que nos da, porque además, y yo aquí les comento que el vidrio, pues bueno, a lo mejor pensaríamos que fue utilizado de manera plana, pero no fue así, porque el vidrio fue utilizado de esta manera, eso es capa tras capa de vidrio que se fue colocando. Esto, pues bueno, nos habla de un trabajo, pues bueno, sumamente cuidado. Bueno, ¿por qué puse esta imagen del Art Nouveau? Y es, pues bueno, otro momento del arte, ¿sí? Porque resulta ser de que hay una catedral gótica que se encuentra en Praga, ¿sí? La catedral de San Vito, en donde vamos a tener que es una catedral que se fue haciendo, pues bueno, a lo largo del tiempo. Y en San Vito vamos a encontrar que tiene vitrales que son de otra época, de otro momento histórico. Esto es, son vitrales Art Nouveau hecho por el artista Alphonse Mucha. Entonces aquí estos vitrales incluso vamos a encontrar, si ustedes observan aquí en esta placa, pues bueno, hay un texto que nos habla precisamente de el banco que hizo la donación, pues bueno, de esta vidriera. ¿Sí? Ustedes observarán que es una estética completamente diferente que la que veíamos en los vitrales del gótico. Y aunque si bien esta catedral es bastante más reciente, la Sagrada Familia, obra del genio catalán Antonio Gaudí, pues también quise hablar de los vitrales de este lugar. ¿Sí? Resulta ser de que, pues bueno, es una catedral que tiene más de 100 años en construcción, se planea para el 2026 terminarla, es una obra sumamente elaborada, ¿sí? Y pues bueno, aquí podemos ver en estas imágenes, pues bueno, los vitrales que tiene,
¿sí? Y que permite el paso de colores. A lo mejor la imagen no nos ayuda tanto y se ve casi la misma tonalidad, pero esto cuando lo vemos en vivo vamos a ver las gamas iridiscentes de amarillos, verdes, naranjas, azules, que nos permiten ver, pues bueno, esta entrada del vidrio en el interior de esta importante catedral. Voy a cerrar. Y entonces, ¿por qué puse aquí esta imagen? Pues bueno, va a ser Joseph Paxton. Aquí vamos a ver que Joseph Paxton va a ser un personaje que en el siglo XIX va a realizar lo que va a ser el primer gran edificio hecho completamente de vidrio. Se quería tener una feria internacional y se saca una convocatoria para la primera gran exposición universal. Joseph Paxton va a ser un horticultor y con experiencia en la elaboración de invernaderos. Resulta ser que entonces él, utilizando los conocimientos que tenía en la elaboración de invernaderos a partir de materiales como el hierro y el vidrio, va a hacer una propuesta que en su momento fue una propuesta sumamente audaz, ¿sí? Se quería tener una gran estructura donde se pudiesen tener los pabellones de los diferentes países y lugares invitados, pues, y tener una muestra de lo que se tenía en estos momentos. Pues bueno, ahí vemos los bocetos de Joseph Paxton, y Joseph Paxton va a lograr esta obra, el que ganará el concurso de esto que se llamará el Crystal Palace, el primer gran edificio de vidrio, ¿sí? En donde permitía poder tener en un espacio pues poder contener todos los pabellones que contendrían a todos los visitantes de estas ferias internacionales. El fin de este gran edificio, ¿sí? Pues desgraciadamente fue un incendio lo que terminó con esta construcción que se dio más adelante. Tengo aquí unas últimas imágenes de pues bueno, de lo que fue este gran edificio del vidrio. Bueno, esto ya fue en el siglo XIX y pues bueno, para cerrar les diré que se habla de que a partir de 1990 vamos a ver un gran despunte en las nuevas tecnologías ligadas al vidrio, en donde vamos a tener que actualmente el vidrio es un material que se utiliza no nada más para una ventana, para cubrir un espacio, sino también ya lo vamos a ver con otras tecnologías. Esto es vidrios cada vez más grandes, vidrios que pueden ser estructurales, vidrios con texturas y relieves a través del trabajo del sandblasteado, a través del chorro de arena, ¿sí? Y además, pues bueno, ligados actualmente, pues bueno, a fotoceldas y pues cada vez que conforme la ciencia avanza, pues el vidrio también con esto va avanzando. Entonces, cierro aquí mi ponencia. Sin duda creo que escogí un tema bastante amplio para desarrollarlo en este momento y pues bueno, cierro aquí con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Le pido, por favor, se quede de pie. Invito a todas las personas del presidium a tomar su lugar. Y aprovecho para dar la bienvenida también al licenciado Adrián Iturbide Mejía, vicepresidente, que está ya con nosotros. De la misma manera a la maestra Eleonora Elizabeth Remis Rubio, que es secretaria de Actas y Acuerdos del Consejo Directivo Nacional. Y a la maestra Rebeca Remis Rubio, presidente de la correspondiente de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en Orlando, Florida. Pido ahora sea tan amable el doctor Arceo de pasar aquí al podio para solicitar a dos académicos hagan la réplica y comentarios de la tesis. Vamos a pedir a algunos de nuestros académicos que hagan la réplica
al trabajo de la nueva ingresante y le pido por favor al licenciado Iturbide que sea el primero, es el secretario de nuestra sociedad. Seré muy breve. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El trabajo que nos ha presentado hoy la postulante a la academia, desde luego es un trabajo que nos enriquece. Es toda la historia del vidrio y cómo ésta acompaña la arquitectura, desde luego teniendo este momento cumbre en el gótico, con estas hermosísimas vidrieras que nos maravillan hasta la fecha. La arquitectura es el arte que nos permite además vivir dentro de él. El arte sobre todo a veces se observa, lo contemplamos, nos place tener la belleza que nos produce. La arquitectura es este arte que nos permite al introducirnos crear una sensación en la que se enmarca nuestra misma existencia. Yo felicito a la postulante con su magnífico trabajo, nos ha demostrado la capacidad y sus estudios y el amor que tiene por lo que hace. No me resta más que, a nombre de la academia y de la sección nuestra en Morelia, pues darle la más cordial bienvenida y decir que nos ha complacido muchísimo su estudio. Muchas gracias. Ahora quisiera pedirle a Eleonora Elizabeth, secretaria de Actas y Acuerdos del Consejo Directivo Nacional. Esta persona es la tercera gran de toda la Academia de Geografía Estadística, que nos hiciera el favor de hacer réplica a nuestra postulante. Gracias, Alvarito. Qué bárbaro. No es cierto. El día de hoy yo soy la primera grande de la Academia Nacional, porque los otros no vinieron. Entonces, muchas gracias. Yo traía un mensaje de esos que dice siempre nuestro presidente. Espero que este no vaya a salir en radio ni nada, ¿no? Traía uno de estos mensajes que siempre hace nuestro presidente, donde se disculpa por no poder venir y ya los conocen bien. Sí traigo uno muy lindo de Ulises Casarrueda, donde les agradece infinitamente la invitación y se disculpa por no estar aquí, nuestro jovenazo, pero pues estoy yo, no lo necesitamos en realidad y estamos bien a gusto. Y antes que otra cosa, como siempre, tengo que ser súper agradecida con esta gente de Michoacán, porque nos reciben con un amor, los brazos abiertos. Para empezar, una de mis ciudades preferidas de la República Mexicana es Morelia. Es una belleza. Soy abogado, aclaro, no arquitecto, pero es una belleza arquitectónica. La gente es amable, es cariñosa, es adorable. Y entonces, bueno, hoy no voy a decir que son bien guapos los hombres porque me regañan, pero viene uno aquí así como para darse su taco de ojo y dice que guapos, amables, simpáticos y bien machotes. Dice uno, sí, ahí sí voy. Ahí no hay cosas raras, ahí sí voy. Pero bueno, pasando a la parte seria, yo quiero agradecer muchísimo, como siempre, a Gloria. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por la gentileza de esta filial correspondiente del Estado de Michoacán, que tú diriges digna y bellísimamente, que le echas todo el amor, todas las ganas. Alfonso, no te hago menos porque yo sé cómo te trae Gloria, lo sé. Y muchas gracias. Eugenia, gracias por recibirnos. Alvarito, Adrián, Armando, a todos, muchas gracias. Y voy a felicitar profundamente a María Elena Cortés Hernández, que en breve será una nueva integrante de nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía. Me encantó la ponencia. Desgraciadamente es un tema muy amplio y entonces no alcanza el tiempo, es muy poquito el tiempo para un tema bellísimo. El vidrio crea magia, crea ilusión, crea amor, desamor, pasión, es
parte del alimento del espíritu ver esas obras magistrales. Tú te fuiste mucho a la parte eclesiástica y a la parte religiosa, muy bien, muy bonito. Yo veo en todo el vidrio, veo una expresión de Dios al final del día, es luz, es brillo, es la parte de los colores, es magia, es mística, es bellísimo. Entonces, a mí me apasiona este tema. Los arquitectos tienen una forma de ver el mundo muy diferente a la de los demás. Y entonces sentarse a escuchar a un arquitecto que viaja por la historia, que viaja por los recuerdos, por el mundo, es una fascinación. Esto sí es alimento para el espíritu y para la inteligencia, así que muchas gracias, muchas felicidades. No puedo decir nada malo, al revés, gracias a todo Michoacán, gracias Angélica y a todos los que nos reciben. Esta academia cada vez va más allá y tiene mejores personalidades y mejor ambiente. Las personas que vienen los escuchan con mucha atención, muy propias, hacen a lo mejor sí, estoy de acuerdo en esto, casi no quieren comentar por estar embelesadas y entonces es divino venir a Michoacán. Yo les agradezco infinitamente esta recepción y la primera de los tres, que como no vienen, seguiré siendo la primera, les da las gracias infinitas y quedan bienvenidos todos cuando nos quieran visitar. En la Academia Nacional de Historia y Geografía en la Ciudad de México, las puertas están abiertas para todos. Muy gentiles, muchas felicidades. Muchas gracias a todos los académicos. Les pido ahora a todos los académicos ponerse de pie y solicito a los siguientes imponer las insignias de honor. Museta, arquitecto Pacheco, por favor. Venera, doctora Arceo. Botón de honor, doctora Acevedo, por favor. Ahora impuestas las insignias, le pido a la presidenta proceder a la toma de protesta de la integrante. Señor arquitecto María Elena Cortés Hernández, en nombre de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, capítulo Michoacán, le encomiendo estas insignias que simbolizan su calidad de académico, su honor y su compromiso con la historia y geografía de nuestra patria respetada y venerada, haciendo honor a la rúbrica inicial, por la ciencia al servicio de la humanidad, y bajo el nuevo lema, la historia nos hermana y la geografía nos une, teniendo como objetivo la cultura sin distinción de razas, credos e ideologías. ¿Protesta usted honrar a la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, capítulo Michoacán,
así como a sus símbolos y documentos estatutarios y a defenderlos con lealtad y constancia. Al recibir nuestros emblemas, la Academia confía en que, como buena y leal mexicana, sabréis cumplir vuestro compromiso de honor y respeto. Bienvenida a nuestra honorable institución. Gracias. Este diploma, dice, la historia nos hermana, la geografía nos une, tiene como fondo de agua la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que patrocina la Academia Nacional, y dice, Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente, capítulo Michoacán, en atención a los méritos que concurren, María Elena Cortés Hernández ha tenido a bien otorgar el grado de académico y en testimonio a lo cual expide el presente diploma. Morelia, Michoacán, 18 de agosto de 2017. Ahora sí, te puedo decir. Ahora, con nuestra nueva integrante de la Academia ocupando su lugar, invitamos a los académicos, a manera de tradición, tomarse la fotografía grupal. Antes de cerrar, quisiéramos pedir a la académica que nos haga el favor de darnos unas palabras, ya que vino tan lejos, lo menos que podemos hacer es darle un par de minutos, por favor. Gracias, doctora. Gracias. Pues nada más para agradecer muchísimo la atención de la doctora y de la academia con sede en Michoacán, que nos haya recibido y que tenga bien tenernos por aquí, y la doctora estupendo, estupendo. Realmente esto de revisar la historia europea un poco más es muy interesante y qué bonita estuvo su ponencia. Muchas gracias. Gracias. Pedimos ahora a la doctora Gloria Angélica Álvarez hacer el cierre de nuestro evento. ¿Qué les puedo decir? Vámonos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros adquirir un nuevo miembro, sobre todo la relevancia de la arquitecta María Elena, que es una magnífica profesionista, compañera, amiga, y creemos que vamos a funcionar bastante mejor con un apoyo tan grande como el de ella. Lamentamos mucho que no esté aquí nuestro secretario, el arquitecto Luis Torres, y agradecemos muchísimo a todos ustedes. Gracias, compañeros, amigos, invitados, todos, familiares. Mil gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Quisiera dar las gracias a cada uno, pero no se vale, no se puede. Gracias. Mande.